Seguimos con la entrevista a San Pablo, la segunda parte. ¿Para qué recibió usted la gracia y misión de ser apóstol? Para hacer que los hombres lleguen a la obediencia de la fe, para alabar su nombre. Dios me envió al mundo de los paganos, al que pertenecéis también vosotros, a los que Cristo Jesús ha llamado, a vosotros, a quienes Dios quiere y que fuisteis llamados a ser santos. Nosotros, los apóstoles, somos los locos de Cristo, mientras vosotros sois creyentes respetables. Nosotros somos débiles y vosotros fuertes, vosotros considerados y nosotros despreciados. De mí habéis recibido la vida en Cristo por medio del Evangelio. Yo no me avergüenzo de esta buena nueva, pues es la fuerza de Dios que viene a salvar a todo el que cree, primero a los judíos y luego a los griegos. Esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justos a los hombres por la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Entonces, le pregunto, ¿todo su enfoque u obsesión es que los hombres vivan por la fe? Pues por supuesto, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que premia a los que le buscan. Dios nos hace ver cómo desde el cielo se prepara a condenar la maldad y la injusticia de toda clase, de aquellos hombres que por la injusticia mantienen a la verdad cautiva. Dios, como justo juez, pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dios dará la vida eterna a los que hacen el bien sin vacilar, buscando el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad. Al contrario, para los rebeldes, que no se someten a la verdad sino a la injusticia, habrá reprobación y condenación. En verdad me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que se manifestará después en nosotros. Además, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones, pero el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Si la buena nueva es felicidad y salvación, le pregunto, ¿por qué es rechazada por tantos hombres? Porque la predicación de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden, pero para los que somos salvados es poder de Dios. Dios quiso salvar a los que creen por medio de la locura que predicamos. Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, con el fin de avergonzar a los sabios, y ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común y despreciada, ha elegido lo que no es nada, para rebajar a lo que es, y así ya nadie se podrá alabar a sí mismo delante de Dios. El hombre, por su propia inteligencia, no capta las cosas del Espíritu. Para él son locuras. No las puede entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede juzgar de todo y a él nadie lo puede juzgar. La Escritura dice, ¿quién ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién puede enseñar a Dios? Pues bien, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Qué le dice a esas personas que se jactan de poder hacer lo que quieran con su cuerpo? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. El templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno se cree sabio según los criterios de este mundo, hágase necio para llegar a la verdadera sabiduría, pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues sepa usted que hoy está de moda la fornicación y le llaman a hacer el amor, y está a la orden del día en todo sitio y lugar, y tachan de raro al que no fornica. ¿Qué le parece? La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Huid totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que cometa el hombre es algo exterior a él. Por el contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. Insisto, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que habéis sido comprados a gran precio. Entonces, que vuestros cuerpos sirvan para dar gloria a Dios.
porque el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Y por cierto, con el fin de no llegar a tener relaciones sexuales prohibidas, que cada cual tenga su propia esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y también la esposa. La esposa no dispone de su propio cuerpo, el marido dispone de él. No os neguéis el derecho del uno al otro, sino cuando lo decidáis de común acuerdo, y por cierto, con el fin de dedicaros a la oración. Pero después volved a juntaros. De otra manera, si no podéis conteneros, Satanás os haría caer. Pues sepa, querido San Pablo, que la gente se ríe de todo eso y se lo toma a la ligera. A la gente le gusta disfrutar que son 2 días. Examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo y no en otros motivo para glorificarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la palabra. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y en cuanto a que los esposos se dediquen a la oración, ¿es que no sabe que en este mundo eso ya prácticamente no existe? Lo sé. El ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades, que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor, que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. La iniquidad es vivir en pecado, ¿no, querido San Pablo?, y despreciar la vida de gracia que nos ofrece Cristo. Ciertamente, Cristo nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. El amor, la caridad, no acaba nunca. Ya podría yo tener todos los bienes y dárselo a los pobres, que si no tengo caridad nada soy. La ley del Espíritu de vida nos libera en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley antigua, porque tropezaba con la flaqueza de la carne. Pero Dios envió a su propio Hijo, dándole la semejanza de esta carne sometida al pecado. Lo hizo víctima por el pecado y condenó al pecado en la carne. Ahora, la perfección que proponía la ley está al alcance de los que ya no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los deseos de la carne son muerte, los del Espíritu son vida y paz. Los deseos que nacen de la carne se oponen a Dios, no se conforman ni pueden conformarse al querer de Dios. Y por eso, los que se dejan conducir por la carne no pueden agradar a Dios. El Señor nos ha llamado a una vida de paz. Lo que sí importa es guardar los mandamientos de Dios. Habéis sido comprados por Dios a gran precio. ¿Y qué me dice de la gente celebrando la fiesta de Halloween? ¡Oh, insensatos! ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Huid del culto a los ídolos. Yo no quiero que vosotros estéis en comunión con los demonios. No podéis beber al mismo tiempo la copa del Señor y la de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la de los demonios. Ya comáis, ya bebáis cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Cierto que ya sólo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pero, al ser denunciadas, se manifiestan a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Y con esto termina la entrevista
que nos concedió tan amablemente San Pablo y que todos y cada uno de nosotros constantemente, cada día, podemos tener si queremos, leyendo sus cartas, leyendo la palabra de Dios. Acerquémonos a la palabra de Dios, especialmente a estas cartas de San Pablo, que tan llenas de fuerza y de pasión por nuestro Señor Jesucristo están siempre ahí para ser luz en nuestro caminar. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. Amén.